A mí, como dije ayer, es un placer que esto ya se haya medio institucionalizado, como las jornadas micológicas de Marmolejo. Ya vamos por el 7º año y poco a poco, bueno, ha ido creciendo la afición, que es interesante que los que tenéis un poquito de curiosidad por el reino de los hongos, pues vengáis y acudáis a estas jornadas, porque bueno, espero que desde mi humilde conocimiento de este mundo, pues que os transmita lo que a mí me apasiona, me gusta y lo que poco o mucho sé, pues intentemos debatir también, porque el tema de los hongos también da mucho pie a... No, yo creo que esta, no, a mí me suena más esta. Pues con el paso del tiempo iremos viendo características que nos ayudarán a inclinarnos hacia un camino o hacia otro. Como se suele decir, una dicotomía, empezaremos con las dicotomías, que es los caminos que se establecen cuando vamos a identificar setas, ¿no? Con una guía o con expertos, ¿no? Luego está la fase microscópica, que es la más compleja, requiere un poquito más de conocimiento, y con el paso del tiempo, pues yo espero que estas jornadas, pues intentemos en la medida de lo posible, pues que vengan más expertos, poder hacer más talleres paralelos y que las cosas vayan para adelante. Aquí pone Recrea en Verde porque era un programa que todos los años lo hemos estado haciendo de Diputación de Jaén, pero este año el responsable de que sean posibles las jornadas es el programa Ecodestreza. El programa Ecodestreza está financiado también por la Diputación de Jaén y la Fundación Unicaja, y es el que... Uy, se me va la batería, parece... Vale. Y el que hace posible pues, que estemos ayer mi compañero Antero y yo y hoy yo por aquí, y que os acerca a estos talleres que fundamentalmente el objetivo es la sensibilización y la educación ambiental. Más allá de conocer las setas que se comen, las que no se comen, ir un poquito más en profundidad al tema micológico, es sobre todo que aprendamos a respetarlas, cómo recogerlas, la labor que ofrecen ya no solo al ser humano, sino al ecosistema en general, porque al fin y al cabo no podemos olvidar que estamos en un planeta que está un poquillo maltratadillo y que cada vez tenemos que cuidarlo más. Nuestro trabajo es más la educación ambiental, más allá de la micología, y eso es lo que intentamos siempre transmitir. Ya sea micología, ya sea botánica, ya sea animales, plantas, en general, es respetarlo, conocerlo, porque una vez que conocemos las cosas aprendemos a valorarlas un poquito más, y mientras más las conocemos y más las valoramos, como yo digo, más las defendemos, más las protegemos, más conservamos el medio natural, ¿no? Yo no quiero extenderme mucho con esta presentación, simplemente al resumir un poco lo que casi ya hablamos en el campo ayer, hablar un poquito más con algunas imágenes. Me baso mucho en imágenes que vienen de una exposición que vamos llevando con la Asociación de Lactarius todos los años, a donde se celebran las diferentes exposiciones. Este año ha sido en La Carolina, el año pasado fue en Andújar, va siendo itinerante, entonces voy a intentar hablar con mi compañero David, el secretario de la asociación, a ver si el año que viene podemos hacer aquí las jornadas de Lactarius en Marmolejo, que la exposición sea aquí, porque en esa exposición se recogen setas no solamente de la Centenera o de la Cabrera, sino de todo lo que es la provincia de Jaén. Y a David pues comentará más de especies de toda la provincia, y toda la gente de la asociación sale por toda la provincia. Entonces, si aquí hemos podido recolectar en torno a, ¿qué te digo yo?, 70, 80 especies, ese tipo de jornadas, pues a lo mejor podemos llegar a muchas más especies, porque cogemos diferentes hábitats, ¿no? Esta exposición se llama la exposición del Plan Custa. El Plan Custa es un plan que sacó la Junta de Andalucía para la conservación y el uso sostenible de las setas y trufas de Andalucía, eso es lo que significa Custa, porque se dieron cuenta de que había aumentado la afición por la micología, pero había en cierto modo un poco de desconocimiento, y aquí en Andalucía, aparte de ser un sitio donde hay mucha biodiversidad fúngica, pues había que empezar a sensibilizar sobre que ese recurso, aparte de valorarlo, es más bien escaso, y con el tema, como os dije ayer, del cambio climático, de este calentamiento global, está haciendo que las temporadas micológicas sean muy efímeras, sean pues casi de 15 días a un mes, cuando si antes teníamos otoño lluvioso, pues podíamos empezar, como quien dice, a coger setas en octubre y terminar casi en diciembre, y había muchas más jornadas. Ya cada vez se está reduciendo todo en el tiempo, ha aumentado más los aficionados a la micología,
con lo cual hace que haya menos setas y más gente en el campo. Entonces hay que empezar un poco a trabajar también en ese sentido, en ese camino. Los hongos, básicamente, dentro de los 5 grandes reinos, que cuando casi estudiamos en el colegio nos hablan de las moneras, de las protistas, son una serie de reinos menos estudiados por su tamaño, por el hábitat en el que se mueven, en medio acuoso. Los que más conocemos, de siempre hemos hablado, es de plantas, animales y hongos, ¿no? Incluso de los hongos, hace ya muchos años, se asociaban al reino de las plantas, aunque ya los científicos pues, fueron separándolo como un reino aparte. Tenían, en cierto modo, particularidades tanto de las plantas como de los animales, pero incluso están más cerca, por tener quitina en sus estructuras celulares, más cerca de los animales que de las plantas. No se pueden desplazar, pero tampoco hacen la fotosíntesis como las plantas, entonces son un reino aparte. Además, ellos en general lo que necesitan, no generan su propio alimento, es decir, no son autótrofos como las plantas, sino que son heterótrofos y se tienen que surtir de otros seres vivos como pueden ser parasitando un animal, el baño de nuestra casa, el pan, las cosas que se nos quedan fuera. Los hongos están presentes en nuestra vida de muchas formas, ¿no? Aunque no lo pensemos, ¿no? Pues entonces el reino fungi ya se le dio esa importancia y se empezó a estudiar relativamente hace poco, es decir, desde el 1700 y pico empezaron a hacer los primeros estudios en profundidad ya de este reino, ¿no? Como os dije ayer, hay un montón de hongos en el mundo, pero realmente se podría decir que en torno aquí, por ejemplo, en la península ibérica, podríamos hablar de, como mucho, o incluso de Europa, de hongos estudiados en torno a 1500, pero podría haber muchísimos más. Lo que pasa es que se están empezando incluso algunos a descubrir especies nuevas que van surgiendo. Imaginaros la de hongos que puede haber en la Amazonía, o sea, brutal. Entonces, es un reino poco estudiado, por decirlo de alguna manera. La pregunta clave, que ayer lo decíamos, ¿no? ¿Es lo mismo una seta que un hongo? ¿Sí, no? ¿Qué me decís? ¿Qué opináis? Ayer lo solté la pregunta, a ver si estáis conmigo ahora hoy también o no. Los hongos no son champiñones. Eso es lo que dijimos, ¿no? Y de hongos no era igual. Que mucha gente conocía a los hongos como el champiñón. Dice, ese es el hongo y el otro es níscalo. Porque eran los que más se conocían, ¿no? Pues en realidad es como os decía, era una parte. El hongo es todo. El hongo es la seta, el hongo es el micelio, son las hifas. El hongo es un poco una estructura, como dice aquí, que es la parte reproductiva, que es la seta en sí, el carpóforo, la parte que vemos o incluso la que no vemos, porque como sabéis hay patatillas de tierra o las trufas, que son hongos que están debajo de la tierra, que son hipógeos, es decir, dentro de lo que es el mantillo, el sustrato, y otros que son epígeos, que son las setas en sí, que vemos y que conocemos de muchas formas, de muchos colores. Eso es lo que conforma el hongo, ¿no? Pues la parte que se quedaría aquí en la tierra, que hay como una especie de amalgama de telarañas, y aunque no lo penséis, si lo vieseis al microscopio, os puedo garantizar que si se juntan todos esos filamentos, forman la seta. Es decir, eso es un aglutinamiento de hifas que hacen esa forma, y la hacen pues para dispersar, para perpetuar su especie, para dispersar sus esporas, básicamente, ¿no? En eso es lo que consiste pues el ciclo de vida, digamos, de un hongo. Lo que os decía, ¿no? Hongos están presentes incluso en los líquenes. Los líquenes también hacen relaciones de simbiosis con algas, ¿vale? Son, digamos que el alga es la que realizaría la fotosíntesis y el hongo el que se aprovecharía un poco, o más que aprovecharse, se ayudaría del alga para coger un poco esos nutrientes que ellos necesitan. Las levaduras están presentes también para la fabricación del pan, del vino, de un montón de productos gastronómicos que consumimos. Y los mohos que aparecen también, que si vemos muchas veces ese trozo de rebanada de pan, las ponemos así un poco al trasluz, vemos muchos pelillos con una puntita negra, pues eso es el moho, que lo que va es colonizando el pan hasta que lo descompone, ¿vale? Y luego las setas mayores, las pluricelulares, que son las que más vemos nosotros cuando salimos al campo, que son los que conocemos más como hongos mayores, ¿no? ¿Cómo podemos poco a poco meternos en el mundillo este de las setas y aprender un poquito más
en fin, del reino fungi, pues tenemos que empezar a estudiar un poco la forma y las partes de la seta. Os decía ayer que hay una parte que es un poco un saquito, que nos ayuda mucho a identificar algunos géneros. Las amanitas por lo general y las volvarielas son géneros que tienen muy presente la volva, que como os decía, pues los hongos muchas veces en su parte inicial son fase huevo y luego empiezan a romper ese huevo y abajo se le queda el saquito y arriba en el sombrero se le quedan esas escamitas, es decir, en el sombrero, en la piel, en la cutícula. Hay veces que la cutícula es de color rojo, de color naranja, como veis, de color verde oliváceo, como la faloide, y se le quedan esas escamitas que vienen del velo universal, que se llama, de la parte del saquito que hay antes de romper y de subir el pie o estípite. Y como os decía, pues algunas presentan anillo hacia abajo, otras presentan el anillo hacia arriba, otras presentan anillo doble, anillo móvil, como las macrolepiotas. Hay características que te ayudan a identificar, como estamos hablando, son hongos, setas macroscópicas, es decir, que las vemos a simple vista, y otros hongos menores, que es los que llamamos los misomicetes, ya son hongos microscópicos, que los vemos ya más en detalle. Esas características fundamentales son las que nos van a ayudar muchas veces a declinarnos hacia un género u otro. Ahí tenéis muchos géneros y algunas especies. Ya os digo que la mitad me la he inventado, ¿vale? Es broma. Algunas sí me las controlo, otras no. Como he dicho, yo no soy un micólogo gran experto, soy un gran aficionado a la micología, eso sí, y intento todos los días y todos los años siempre intentar aprender algunas especies nuevas, saber identificarlas, haciendo mano del uso de las guías, de expertos. El himenóforo, que es una cosa que se me olvidaba comentar, básicamente es donde están las esporas, es decir, las semillitas del hongo. El hongo, como sabéis, hemos dicho que es un reino aparte, no tiene semillas, pero sí tiene esporas, que es lo que dispersan y diseminan por el campo para, año tras año, ir creciendo ese micelio con otras dos esporitas que se aunan y forman más micelio, ¿vale? Pues dependiendo de cómo tengan también el himenóforo, es decir, la parte de las láminas, pueden ser con láminas, pueden ser con poros, con aguijones, con pliegues, iremos viendo pues más especies, ¿no? Las formas, pues dicen, pues ¿cómo tiene el sombrero? Por eso muchas veces nos pasa a los que pues, nos gusta el tema de las setas, que nos dicen, me mandan una foto y me dicen, ¿esto qué es? Y mi respuesta siempre es la misma, una seta. ¿Esto qué es? Y luego la siguiente pregunta, ¿se come o no se come? Digo, dame pistas. Entonces hay unas que son muy claras, ¿no? Que las ves y por una foto simple y llanamente la conoces. Otras pues necesitas pues, que te pongan la seta pues, por arriba, que le den la vuelta, que la corten por la mitad, o que te pongan un ejemplar en campo y otro ya arrancado, no cortado, para ver también la base del pie y poder describirte medianamente el hábitat, es decir, dónde se ha reproducido esa seta. Oye, pues mira, la he encontrado cerca de un río, pues ya sabes, bosque de ribera, pues bueno, ya vas viendo algún tipo de géneros que se asocian a la ribera. O no, lo he visto en una media montaña, Sierra Morena, suelo ácido, ya te van dando pistas. Vale, suelo ácido. ¿Había alcornoque? Sí, alcornoque está, jara, vale. Pues ya vas teniendo pistillas, porque muchas veces te enseñan una foto en el pollo de la cocina y dices, yo qué sé, puedes intuir algunas cosillas, ¿no? Pero si hacemos la foto en campo es mucho mejor. Y además medio la describimos, no hace falta entrar a ser tan exhaustivos, pero sí nos ayuda. Como os decía, pues, formas del sombrero, pues algunas tienen como un mamelón, como una tetilla por ahí que parece en el centro del sombrero, otras están embudados, como los lactarius, como los níscalos, otras pues una forma más convexa, otra troncocónica, cónica, de hecho tenemos ahí el agrocibe cónico, el higrocibe cónico, que es muy cónico su sombrero y muy llamativo además porque es rojo, y otros que son totalmente planos, otros que no siguen una forma regular, por decirlo de alguna manera, pues es un poco sinuoso porque también se encuentran con ramas, con troncos, pero eso nos ayuda mucho a identificar. Y luego, pues las especies del pie, cómo está el pie, si el pie es totalmente centrado, vertical, más largo, más corto, sinuoso. A la hora de describir o en las guías, pues te explican esas cositas, ¿no? Y empiezan hablándote, pues, cutícula, el pie, cómo es el himenio, el hábitat, su comestibilidad, todo eso es lo que te explican las guías, ¿no?
Luego ya, si quisiéramos entrar más al detalle, porque hay veces que hay dos especies que son muy similares y casi no las diferencias, no sé, es que las mires al microscopio. Hay un tipo de champiñón, por ejemplo, el Agaricus bisporus, se llama bisporus porque tiene dos esporas en los basidios. Y ahora veremos, ahora os explicaré qué significa el basidio, que tengo muchas palabrejas ahí muy raras y a lo mejor no sabéis de lo que estoy hablando, pero como la exposición es bastante visual, quiero que lo veáis, ¿no? Esto es un basidio y esto es un asca, así a grosso modo. El basidio, al fin y al cabo, es como una maza, veis que hay como una macita, y esto es una estructura microscópica que está en las láminas de la seta o en los poros, y ahí es donde están las esporitas, los basidiomicetes, es decir, el grupo de muchas de las setas o casi todas las setas que cogimos ayer, no todas, pero muchas de las setas son basidiomicetes porque tienen basidios, y otras que son ascomicetes, tienen asca, es decir, las que tienen una vaina tipo así, con 8 esporitas, funcionan pues como si fuera un haba, para que nos hagamos una idea, tienen una fundita, en cambio las otras las tienen como en la maza, como si fuera nuestro nudillo, y en cada nudillo tuviésemos una esporita, ¿vale? Básicamente es así como se ven pues las esporas al microscopio. Ahora mostraré una imagen al microscopio. Si queremos saber algo más de la espora, si tenemos que ser un microscopio no tampoco esto de último modelo y tal y cual, y por curiosidad hacer una preparación, tenemos los portas, los cubres y todo el material, queremos sacar la espora a alguna seta, ahí nos hemos dejado un montón de esporas en las setas, nada más que de ayer a hoy, pues una de las formas es como intentar engañarlas, hacerlas que parezca que están en el campo con la humedad del sustrato, y lo podéis hacer así, con un vaso, con agua, una cartulina, muchas veces dependiendo de cómo sean las esporas, nos va a venir bien que sea una cartulina negra o una cartulina blanca, porque hay setas que tiran esporas más leucocísticas, es decir, más blancas, otras son más melánicas, más oscuras, otras son más ferruginosas, ¿no? Y lo podéis hacer así. Incluso le cortáis un poquito del pie cuando lo metáis en agua, entonces la seta se empieza otra vez a activar y suelta esporas. Y se te queda un dibujo tal que así, como de las láminas, van cayendo ahí en... ¿Veis? Pues dependiendo muchos géneros, te dan una esporada de un color u otro, ¿vale? Por ejemplo, las lepiotas, las rúsulas, la manita, suelen ser de esporada blanca, entonces lo suyo es meter una cartulina negra para poder ver mejor o disfrutar más de esa esporada, que también deja unos dibujitos muy chulos. El coprino no lo tengo ni que contar, le llamábamos el chipirón de monte, pues es que es tinta pura, es de ayer a hoy, ahora lo veréis ahí en la mesa, está hecha, se ha licuado, se ha quedado pues una tinta que básicamente pues podríamos escribir. De hecho yo he hecho algunos juegos con los niños en el campo, cuando hemos visto un coprino así chorreante, que hemos estado como en plan escribiendo, cogía una cícula del pino, mojaba en la tinta del coprino y poníamos letras y demás, ¿no? Y luego pues las que son de esporas violáceas, que también tenemos algunas cortinarios, y diferentes colores en función de casi muchas veces de los grupos, de los géneros. Esto sería una foto en retícula de muchos tipos de esporas, por eso os digo que a veces tenemos que llegar a este nivel para poder discernir, como hablaba, de esa dicotomía, de ese camino que tienes que tomar hacia un lado o hacia otro, porque las esporas también son muy diferentes y se miden, se cuantifican por distancia la cantidad de esporas que pueda haber en una prueba, algunas que parecen más pues tipo el coronavirus, otras que son pues tetraédricas, otras son más baciliformes, más con tipos de bacilos, pero básicamente lo que resumen un poco es el resultado final de lo que hay en la seta, de lo que hay en la lámina, y si vamos pasando a un zoom cada vez mayor, pues vemos lo que os decía, el basidio con las 4 esporitas o el asca. Los ascomicetes, por ejemplo, las colmenillas, las morchelas, que ahí vemos ahí algunas fotos, esas son ascomicetes. Las pecizas, las que son en forma de copa, también son ascomicetes. Tenemos muchos ascomicetes también en el monte, en el campo, que son muy interesantes y son hongos grandes, ¿no? Esto un poco en resumen. ¿Veis lo que pasa? Pues luego, o bien por el viento o bien por gravedad, se van cayendo las esporas hasta que una espora
digamos, positivas o negativas, se juntan y van formando micelio A, micelio B, el micelio primario, luego el secundario, y poco a poco se va formando ese huevo, ¿veis? Huevo, 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 y va saliendo la seta. Ese es un poco el ciclo vital de un basidiomicete, en este caso, pues de la manita muscaria, que también le llaman matamosca. ¿Por qué le llaman matamosca? ¿Os imagináis por qué los nombres comunes son comunes por algo? Nos ayudan mucho a acercarnos a la especie. La manita muscaria es tóxica, pero tóxica neuronalmente hablando, es decir, alucinógena. ¿Qué pasa? Pues que lo que dicen es que se han visto muchas veces moscas alrededor de la manita muscaria porque se ven atraídas por el color rojo del sombrero. Sabéis que las moscas muchas veces las patitas están como frotándolas, ¿no? Y sacando un poco ese juguito, pues se quedan adormecidas. No están muertas, pero están alrededor, por eso se le llama matamoscas, no están muertas del todo. Esto sería un basidio al microscopio, ¿vale? Aquí tendría a lo mejor 4 esporitas. Esto es lo que vemos cuando ya pasamos al nivel 2, como dice aquel, ¿no? Y estos serían los ascomicetes. Pero bueno, aquí es donde yo quiero llegar. Ayer os hice una breve introducción de lo que son los modos de vida de los hongos. Y son tanto importantes también los parásitos, porque nos ayudan incluso a estudiar enfermedades y a saber cómo mejorar la calidad de nuestros bosques y posibles enfermedades en nuestros cultivos, porque vamos, ¿quién no le suena el verticillium? ¿No le suenan enfermedades que están sufriendo nuestro olivar? Pues se generan muchos expertos, biólogos, que están estudiando hongos que afectan a nuestros cultivos. La ciencia, al fin y al cabo, se pone en manos de la sociedad y lo que pretende es que mejoremos nuestra calidad de vida en muchos de los sentidos y de los aspectos. Y a veces que nuestra agricultura, y si somos muy dependientes del olivar y nos viene algún problema, alguna enfermedad que venga de los hongos, pues entonces tendremos que ponernos ahí a estudiar y a machacar. Y son hongos parásitos, ¿vale? Los saprobios, los saprófitos, son los que realmente hacen una labor de reciclaje. Los que limpian el monte, son los que están descomponiendo esas estructuras de celulosa y de lignina más difícil de descomponer para que sean asimilables por el resto de plantas en cuestión de materia orgánica, ¿no? Sería como de compost, ¿no? de descomposición de la materia orgánica. Y los que más se suelen dar en nuestros bosques son los micorrizógenos. Lo que hablábamos ayer de las micorrizas, pues la amistad que establecen pues las plantas con los hongos. Los que empiezan a transferirse, pues sales minerales, materia orgánica, agua, líquidos y polisacáridos al hongo. Hay una transferencia entre uno y el otro de amistad, tú me das, yo te doy, y algunas veces son incluso a nivel intercelular, es decir, entran dentro de las células de lo que es la planta, ¿no? Otras veces la envuelven, y es por la parte endomicorrícica o estomicorrícica, depende de cómo hayan hecho esa conexión. A mí muchas veces me inspira mucho cuando veis películas como Avatar, no sé si la habéis visto, esa conexión, pues esas micorrizas es lo que llamamos muchas veces el internet del sustrato, del subsuelo, el internet del bosque. Ahí hay unas conexiones que se están estudiando incluso, en el cual pues se establecen, como digo yo, en un bosque, pues si hay una zona más afectada porque pueda tener más hongos parásitos, los micorrizógenos con las plantas ayudan a ese grupo de plantas para que mejoren la capacidad de captar nutrientes y tengan más vigorosidad y salgan para adelante. Se están estudiando ese tipo de interconexiones entre plantas y hongos, incluso seres vivos, animales también, que hacen que mejoren la calidad de un bosque, ¿no? Como pasa aquí, que decíamos que a partir de un 30, yo me atrevería a decir que casi nuestros bosques están en torno a un 60, un 70% de hongos micorrícicos. Luego, otro buen tanto por ciento de hongos recicladores, saprófitos, y luego una pequeña proporción de hongos parásitos también, ¿vale? ¿Qué es lo importante también que tenemos en Andalucía? Es decir, en el territorio, digamos, nacional hay una gran diversidad micológica. Podemos ver setas si nos vamos a Pirineos, si nos vamos a la Sierra de Guadarrama, pero vamos a ver menos cantidad de especies. Lo bueno que tiene Andalucía es que por el clima mediterráneo que tenemos
tenemos unas condiciones que evidentemente de pluviometría no son las mejores, no hay tantas lluvias como podemos ir de la mitad norte de España y también otro tipo de hábitats, pero sí tenemos mucha variedad de ecosistemas y al tener variedad de ecosistemas tenemos variedad de setas, es decir, al tener diferentes tipos de hábitats micológicos, aquí sabéis en el mismo Jaén, aparte de los 4 parques naturales que tenemos, también está Sierra Sur, tenemos suelos muy básicos, ¿vale? Suelos muy calizos, pues tipo como los de la Sierra Sur, tipos como los de Mágina, Cazorla, Segura, Las Villas, y en cambio tenemos suelos más por la zona de Sierra Morena, más ácidos, que eso nos va a dar pie a que haya una serie de vegetación, de hábitats micológicos, y otros en función también del suelo. Como sabéis, por ejemplo, la jara pringosa no es una planta que se pueda ver habitualmente en un suelo calizo, se da en suelos ácidos, en zonas de Sierra Morena, pues eso da pie a otra serie de setas que se dan en esos ambientes. Es lo que conocemos pues eso, como hábitat micológico, y esa biodiversidad micológica nos da, pues, como veis, muchas especies y muchas de ellas excelentes comestibles, ¿no? Aquí en encinares, robledales, castañares y alcornocales. Quitando el castaño, encina, roble y alcornoque son de la misma familia, son quercíneas, son plantas que nos dan bellotas, pero de formas diferentes, con hojas diferentes, unas son perennifolias, otras son marcescentes, otras son caducifolias, y eso nos va a dar pie a que podamos encontrar una especie u otra, y a veces también asociada a castañar. Por ejemplo, aquí arriba, a la izquierda, esta de aquí, esta es la valoradísima Amanita cesárea, que, como os decía, pues lo mismo que tiene al lado la faloide, que esta es tóxico-mortal, pues tenemos otra excelente comestible. Entonces, muchas veces tenemos una seta muy tóxica, o una muy comestible, y una prima hermana tóxica. Y es lo que tenemos que empezar a intentar diferenciar. Y yo muchas veces digo, mejor que sepáis cuáles son las tóxico-mortales, que las conozcáis bien, y evidentemente si vais a coger setas por su comestibilidad, que no nos volvamos locos echando seta y seta a la cesta, sino que cojamos las que realmente nos vamos a comer y las que conocemos, ¿vale? Podemos aventurarnos a coger algunas para poderlas identificar. Yo me he traído aquí algunas guías por si queréis echarle un vistazo, y si os decidís comprar algunas, casi todas las guías tienen lo que se llaman las claves dicotómicas y os ayudan a eso, a ir llegando a un género, por lo menos a un género. Y dentro de esos géneros, pues si os afináis un poquito más, a lo mejor llegáis hasta la especie también, porque algunas son muy fáciles de identificar a simple vista, ¿no? Este año me preguntaban, ¿es que no hemos visto este año níscalos? Pues este año está siendo un poco diferente a otro año al revés. Hemos visto muchas macrolepiotas, que son estas que tenemos aquí, y muchos lactarios, muchos níscalos. Este año lo que estoy viendo yo es muchos lactarius rugatus, muchas cianosantas, muchas boletus aureus también. Bueno, en general boletales se están dando mejor. ¿De qué depende? Como dice la canción, pues muchas veces depende de las lluvias y de las condiciones de temperatura. Ahora como vengan, ahora los fríos, ahora las setas ya casi se paran, ya no se ralentiza ese crecimiento, necesitan una cierta, bastante humedad y una templanza que no llegue a pasar helada y que se llegue a enfriar mucho el suelo. Cuando tiene cierta temperatura, pues se dan setas. Nosotros, lo que nos sorprendía hace un par de años es que aquí en mismo Marmolejo pegaron una lluvia a principios de mayo, un mayo que empezó así como lluvioso, una primavera, y estábamos cogiendo boletus aureus un 10 de junio. Y dices, tú un 10 de junio cogiendo, yo cuando me lo mandó Sergio, el otro chaval que vino ayer conmigo, yo no me lo creía, digo, tú te estás quedando conmigo, te lo juro, vente que vamos a ver, efectivamente. Y en un ratillo, pues echamos 3 cestas de ejemplares, como siempre os decía, en un porte mediano, ni muy jóvenes, ni tampoco ya podridas o pasadas, dejadlas en el campo. También hay que saber un poco ser consecuentes. Ayer os dije, si veis una especie, no echéis muchas de esa misma especie. Tiramos casi 2 bolsas de setas ayer, prácticamente, las echamos al campo, ¿vale? Pero en realidad esas especies estaban muy repetidas, porque habéis cogido muchas de la misma. Las que salían en los tocones, por ejemplo, todos llevábamos de esas. Yo cogía un ejemplar o una panochita para la exposición, ¿vale? Pero no repetirnos mucho en coger la misma especie. Evidentemente, si vais a níscalos y queréis luego echarla al arroz, pues es lógico, ¿no?, que se echen más níscalos porque los conocéis, ¿no? Bueno, más ambientes o hábitats micológicos, igual que, como hemos dicho, de diversos son los suelos. Aquí en Andalucía también diversos son los bosques, ¿no? Pues tenemos también praderas,
y en función del hábitat micológico pues vamos a encontrar una especie u otra. Eso también, por eso os decía, cuando le preguntéis a alguien que pueda tener más conocimiento en setas, ¿qué seta es esta? Pues no solamente la foto en el pollo, sino se la deis en el campo, que le deis pistas. Pues mira, en un bosque de pino, como le decía un señor que vino ayer a la jornada, no vaya a buscar níscalos en un robledal o en un encinar, es más complicado. El otro día pues, pusieron en la asociación una persona un vídeo que decía, y luego dicen que los níscalos son de pino, y estoy rodeado de jara y de encina. Y estaba así con el vídeo, y al fondo dice, el pino más cercano está allí. Pero es que el hongo más grande del planeta, o sea, el ser vivo más grande del planeta es un hongo, que mide en torno a 1.300 campos de fútbol. El mismo hongo, que han hecho pruebas de ADN en un bosque de Oregón, han cogido una seta, imaginaros, de una punta del bosque a la otra punta del bosque, la han analizado al microscopio y era el mismo hongo, era un Armillaria ostoyae. Entonces, a lo mejor el pino está allí, a 500 metros, y el hongo está en el subsuelo, y la seta la ha podido dar aquí, y el pino está allí. Es un hongo micorrícico. Generalmente, vuelvo a repetir, de pináceas, de coníferas, ¿no? Pero si hay veces que estamos, como por ejemplo ayer, ¿dónde estábamos? ¿Cuál era nuestro hábitat ayer? A ver, echadme una manilla. ¿Qué teníamos así de planta, de vegetación? ¿Teníamos pino? Sí. ¿Teníamos jara? Teníamos jara, sobre todo la pringosa, la jara pringosa, algunos jaguarzos, cantuesos, teníamos un montón de cantuesos también, que íbamos andando y olía súper bien. Lavanda, eso es lavanda. Pero además la lavanda, el cantueso, que es el que se da aquí en Sierra Morena. Teníamos el cornoque, teníamos encina. Y el brezo también. Algunas veces vemos brezo por aquí, sobre todo también más por Despeñaperro. Llega un momento que bajamos a un arroyuelo que teníamos adelfa. Es decir, que cuando vamos andando también nos tenemos que ir fijando. Con otro señor que venía, pues vimos torbisco, vimos el Astragalus lusitanus, que es el garbancillo de monte. Es decir, lo bonito también de ahí a seta es que como tenemos la cabeza un poco más agachada, pues vamos viendo también más variedad de cositas, ¿no? De la geología. A veces cuando vamos a pájaros tenemos que ir así, ¿no? Y muchas veces se nos olvida mirar al suelo y pegamos tropezones, ¿no? Pradera. Si vamos a buscar setas de cardo, por ejemplo, Coprinus, este tipo de especies, las senderuelas, bueno, las senderuelas se pueden dar en varios hábitats, ¿no? Pero las setas de cardo fundamentalmente son asociadas al cardo. ¿Y el cardo dónde se da? Donde hay animales y donde hay estiércol. Y los Coprinus, pues casi 3/4 de lo mismo. Ayer vimos Coprinus, sí, pero ¿había estiércol? Pues sí. Hay jabalí, hay ciervos, hay fauna. Y las coprináceas, como su nombre indica, al fin y al cabo, coprinus creo que viene del griego y es estiércol. Entonces lo que hacen es descomponer, en cierto modo, el estiércol. Y esas especies, por ejemplo, son etilicotóxicas, no podemos tomárnoslas con alcohol, ¿vale? Nos pasaría que si nos las tomásemos como una resaca jodida, ¿vale? Porque actúan sobre una enzima que es la que no nos permite catabolizar el alcohol, por decirlo de alguna manera. Entonces, podríamos tener dolores de cabeza, náuseas, vómitos. Pero se dice que si consumimos Coprinus comatus, que es una buena comestible, hay gente incluso que le quita el pie en el campo, porque ya veis, dura, es que no llega ni muchas veces ni a la tarde-noche, le quita el pie y se lo va comiendo como un espárrago por el campo. Y el sombrero, conforme llega a casa, lo rellena y nada, es casi muchas veces gratinarlo al horno, y casi crudo si me apura, pero con agua, nunca con vino, o con alcohol, por decirlo de alguna manera. Agaricus, champiñones, los hongos que llama la gente, pues los agaricus se dan más en zonas de pradera. La seta de cañaeja, algunas papas de tierra, algunas terfecias, peos de lobo también podemos encontrar, y luego en coníferas pues se dan más las tricolomas, las amanitas, algunas especies también de lepista. Por ejemplo, ahí tenemos dos ejemplares, dos especies muy comunes, que es la lepista nuda, el pie azul, y la lepista panaeolus, que es otra también buena comestible. Yo me he comido las dos y son setas relativamente frecuentes. Muchas, la lepista nuda, el pie azul, la gente le echa para atrás, porque la ve medio violácea y dice, esta chunga, mala. Pues no, es una buena comestible. Y luego, pues en chopera, aliseda, como decíamos, bosque de ribera, una seta de chopo,
no la vayas a buscar en una encina, evidentemente, si es que su nombre te lo está cantando, en alisos, en fresnos, en zonas de ribera, es donde vamos a encontrar algún tipo de este tipo de especies. La típica seta de ostra que encontramos en los supermercados, a veces están sobre árboles muertos, tirados en la ribera, y salen así en piña, en panocha, e incluso las podríamos cultivar también. Ya venden el micelio y podemos hacer cultivos de setas de ostra, ¿no? Y luego en las jaras, pues que hay uno que se llama encima el faisán de jara, que todos conoceréis aquí de la sierra, porque está asociado a la jara. Entonces, muchas veces conocer el hábitat nos da muchas pistas del tipo de hongo que van. Veis que yo hablo muchas veces de hongo, ¿no? Que estoy hablando de hongo en general, porque todos esos son hongos, pero esa es su parte reproductora. Es como si habláramos de la aceituna del olivo, es parte del olivo también, ¿no? Es el fruto. Y luego dentro de las comestibles, aparte de estas que tengo aquí, en la exposición hemos puesto 4 carteles en los cuales se asocia la especie comestible con el hábitat micológico, lo veréis ahí arriba, ¿no? Pues muchas de ellas muy valoradas, en este caso aquí, por ejemplo, son más, aquí en Marmolejo, en Sierra Morena, sí aparecen más el aureu, el delicioso, y en las zonas de Sierra Norte de Sevilla, Huelva, Córdoba, aquí ayer hablábamos que algunas se veían también, algún gurumelo, alguna manita ponderosa, y las tanas o las cesáreas que podemos encontrar también más, yo lo he visto más casi por Cardeña, por la zona de Cardeña. La chantarela, la estuve viendo, o las veces que yo las vi y las recolecté fue en Córdoba, de casualidad, si muchas veces hay especies que no has visto todavía y da la casualidad que ese día, pues como nos pasaba ayer no vimos ni un parasol, ni una macrolepiota, ¿os acordáis? Que todos los años lo que más hay en la exposición es un montón de macrolepiotas, no vimos ni una. Vimos lepiotas que podrían ser macro, pero ahora veremos el cual nos invita a no comérnosla o a no consumirla, porque el tamaño, en este caso, importa, ¿vale? ¿Qué más especies podemos encontrar? En diferentes hábitats, muchas especies comestibles, pero muchas tóxicas. Y en función a dónde ataquen esa toxicidad, esa toxina, a ver que si no me voy a quedar sin batería. ¿Se ha ido o qué? No, ¿no? Y esa toxicidad nos puede afectar al sistema neuronal, es decir, podemos tener alucinaciones o, bueno, también nos afecta a la retina y cómo vemos las cosas. Al tema respiratorio nos puede dar sensación de asfixia, de náusea, por las toxinas que puedan tener. Las que más nos pueden dañar, en cierto modo, y no contarlo, son las que tienen los envenenamientos graves, que son muy rápidas de actuar, tipo como la manita faloides, ¿no? Nos atacan al hígado fundamentalmente y es casi muy complicado que te puedas salvar de una intoxicación de faloides. Hay otras muy chiquititas, como por ejemplo son algunas cortinarios o lo diré, estaba por aquí, la giromitra esculenta también, algunas lepiotas, la lepiota cristata y la brunoincarnata, que la hemos cogido muchos años atrás también en la jornada de aquí, que es una lepiotita chiquitita, pues también son muy potentes. Y en general las setas, hay veces que podemos encontrar setas comestibles que nos sienten mal, ya sea porque tu cuerpo no tolere algunas especies. Yo tengo una amiga que algunos boletales, los lecinum, los faisanes de jara y todo esto, no les sientan bien, no les terminan de caer bien. Cada cuerpo es un mundo, pero es que luego aparte son esponjas. Algunas incluso hasta en el himenio se parecen una esponja como tal, pero son esponjas incluso a metales pesados. Por eso dicen no conocer setas en zonas donde han estado fertilizadas con químicos, donde han echado herbicidas, o incluso cerca de carreteras, de zonas contaminadas, de vertidos. Intentar evitar la recolección en esas zonas, ¿no? Porque aunque sean setas comestibles, nos pueden caer mal, ¿no? Y sí, a modo de curiosidades, pues lo que os decía, ¿no? Pues gracias a fermentos y levaduras obtenemos productos que en nuestro día a día están presentes en nuestra mesa, como puede ser a lo mejor el vino, la cerveza, el pan, y luego gracias a los hongos también, pues en muchos de nosotros pues ya no nos enteramos mucho de los resfriados, porque hay mucha medicina avanzada gracias a mucha, en este caso, por ejemplo, la penicilina, que es lo que habla aquí, ¿no? La trufa, pues el alimento más caro ahora mismo que podemos poner en lo alto de la mesa.
Dicen el caviar, pues yo creo que la trufa lo supera. En torno a 1.500 podemos tener un kilo de trufa. En Jaén ya tenemos una finca, se pueden dar de forma natural, pero ya tenemos una finca trufera de un conocido que tenía cultivo de cereza ecológica en la zona de Mágina, y se llama Trufa Mágina, y ya pues tuvo muchos problemas de topillos, total, que empezó a quitar cerezos este señor y empezó a innovar. Dijo, voy a empezar a ver qué puedo hacer con mi parcela, y compró encinas micorrizadas con la Tuber melanosporum, con la trufa negra, lo ha metido en un suelo que tiene una cierta altitud, pedregosidad, es decir, el ambiente que más le gusta a las trufas, y ya han pasado 9 años y ya está recogiendo trufa. Tiene unos perros, ha estado haciendo sus cursos de adiestramiento con el perro, con las dagas, y ya cuando llegan pasadas las Navidades, ya este año será el tercer año que recolecta trufa. ¿Qué ha tenido que esperar? Pues casi 9, 10 años. Primero para que esas encinas se pusieran un poquito mayores y para que ese hongo fuese adaptándose al suelo que tenía allí. Y también depende de las condiciones, sobre todo de las de verano. Cuando en verano hay una lluvia de estas de verano, eso le viene de escándalo a las trufas, ¿no? Aquí en la zona de Cabra, en la subbética cordobesa, pues yo estuve una vez de ruta con gente que controlaba de la zona de trufa, y también había formas de localizar las zonas truferas, no solamente por el perro, sino también por los quemados que se organizaban alrededor. Por ejemplo, en una encina se generaban como calvas en la hierbecilla, es decir, se generaban como quemaillos, le llamaban ellos, y eso también era un indicativo, ¿no? Pues todas esas cositas está guay verlas en campo y aprenderlas con los expertos, porque dices tú, y ahora aquí, vale, sí hay encinas, pero ¿dónde buscamos trufa, no? Luego aparte el aroma, ¿no? Ese aroma que a lo mejor nosotros no percibimos así por nuestro olfato, un perro, o incluso hay gente que tienen, creo que son cerdos vietnamitas y cosas de esas también que lo están adiestrando, pero bueno. Y luego, pues bueno, esa simbiosis, como decía, nos va a dar salud a nuestros bosques, esas micorrizas, e incluso nos ayudan los hongos después de un incendio forestal. Las morchelas, las colmenillas, todo ese tipo de hongos que suelen ser buenos apreciados como comestibles, suelen ser los primeros que salen después de incendios. Nos ayudan mucho a regenerar el suelo y a empezar a fomentar suelo. Es decir, la ceniza en sí no es mala, entre comillas, pero si no empezamos a tener una cubierta vegetal, un sistema, digamos, de micorriza y de raíces en el suelo, pues cuando vengan las lluvias fuertes después de un incendio, se generan muchas barranqueras y se arrastra mucho suelo y mucha materia orgánica. Y los hongos son grandes aliados, ¿no? Como decía, en Andalucía está el Plan Custa, que también que casi parte de estas imágenes vienen de esta exposición del Custa, y precisamente se hizo con la idea de fomentar el uso y la conservación sostenible de la seta y trufa de Andalucía. Ya sabéis que hay una regulación, es decir, que no se puede coger cestas y cestas así alegremente, te pueden sancionar. En Andalucía, por lo general, está entre 3 y 5 kilos, depende de la zona, máximo por recolección persona y día. Y luego hay otros sitios, en Ulzama, por ejemplo, más por el norte, que hay incluso parques micológicos, como si fuera un parque de atracciones, pero dedicado única y exclusivamente a la micología. Entonces, pues llegas allí, hay una garita donde te dan un carné, un pase, que tú puedes comprar el pase de un día, pues de científico, de recolector normal, de uso recreativo, y paga o por una semana, por un mes, y ellos, como todos los días salen, te hacen como un mapeo, te van diciendo, pues en esta zona se está dando más ahora este tipo de seta, dependiendo en esa temporada micológica lo que va fructificando, ¿no? Pero como decía, está creciendo mucho la afición por la seta, el micoturismo, y nosotros lo que queremos hacer con este tipo de jornadas es, en cierto modo, informar a la gente, transmitir el respeto y no ir a setas, como muchas veces vemos, gente con bolsa, gente dándole patadas a las setas que no... esto no es un íscalo, pum, y las dejan las setas por ahí tiradas, boca arriba. Entonces siempre, pues como hicisteis todos ayer, súper bien, nuestra cesta, y tirando pues de navaja, pues, sobre todo para que luego llevamos nuestras setas a comer más limpias, que no nos cuesten tanto trabajo. No se deben muchas veces de lavar mucho bajo el grifo las setas,
para que no pierdan sus propiedades. Por eso más vale a veces con un raspador de un pelapatata. Con un pelapatata, por ejemplo, los boletus se limpian muy bien. Le das en la base y vais quitando toda la tierrecilla y así cuando llegue a casa pues no tenemos que meterla mucho en el grifo, que pierde muchas propiedades, ¿no? Y luego, pues los falsos mitos, ¿no? Que ayer me decían, si está mordida por un animal, pues se la ha dejado el animal, entonces que es tóxica o tal, ¿no? Hay una serie de recomendaciones, de reglas, que nosotros nos gusta ponerlas porque también son falsos mitos, ¿no? Formas de sacarla, ¿no? Recoger especies que, como decía, que se conozcan bien, el ejemplar completo, si queremos luego estudiarla. Y esos falsos mitos de introducir ajo a una moneda de plata en el guiso. Muchas veces hay la creencia de que no son tóxicas las mordidas por animales, babosas, roedores, etcétera. No, a lo mejor ellos se han alimentado con un trocito y luego siguen después, ¿no? Pensar que si una seta se parece a otra comestible también lo es. Lo que os contaba ayer. Hace poco me llegó una imagen, dice, mira, esta es la seta con la que se han intoxicado a mi amigo. Claro, se habían llenado la cesta del Lactarius chrysotreus, que es el falso níscalo. Tiene un látex más amarillito, pues sí, son níscalos. Si yo controlo mucho de setas y me conozco a Andújar Fenómeno, pues ya está. Pues ahí ellos y a la familia pues se intoxicaron. Mi cuñado, pues que sabe que me gusta la seta, un día me manda una foto, cuñado, mira cómo me he puesto de coger níscalos, no sé qué, y digo, ya las puedes tirar todas. Había cogido la Omphalotus olearius, una seta que muchas veces se nos ha dado en las exposiciones, que es la seta de olivo, y esa seta está agarrada al bate una semanica, fácil. Y es muy chula, una seta bioluminiscente, tiene una serie de particularidades muy chulas, pero claro, digo, pues menos mal que no las has cocinado. ¿Qué pasa? Pues que tienen, a lo mejor las ves así anaranjadas, el sombrero embudado, como decía, características parecidas a los níscalos, pero no son níscalos. Entonces hay que tener cuidadillo, ¿no? Lo que os decía del tamaño, ¿no? El diámetro de las lepiotas. Ahí tenemos muchas lepiotas, que algunas serían macrolepiotas también, pero yo no me arriesgo a consumir una seta que sé que puede ser tóxica, y algunas incluso de las lepiotas, como he dicho, casi tóxico-mortales, ¿no? No consumir setas muy maduras, hay veces que, porque la veas muy grande, dices, ¡oh, he triunfado! Pero es que está gusanada por dentro, no la cojas. Hay que tener un poquito también, ser selectivo, tener un poquito de arte, como yo digo, para coger las setas, no decir, voy a coger ahí a cascoporro. Y bueno, y como lo que estáis haciendo hoy aquí, pues asistir a seminarios, a exposiciones, foros, ya a día de hoy también pues, por internet hay un montón de gente que va colgando cosas, por Facebook, por muchas redes sociales, y lo que os decía, ¿no? Pues que no pueden faltar las cestas, una navajilla y alteraciones gástricas. Instituto Nacional de Toxicología, aquí os dejo el número, y urgencia, el Servicio de Salud, para que no tengamos muchos problemillas. Siempre, como dice aquel, no la conocemos, no la pisoteamos, incluso aunque conozcamos que es la faloide. Es que la faloides también está haciendo su buen trabajo en el ecosistema. Vamos a dejarla. Pues muchas veces, incluso conocidos micólogos que la han quitado del medio, es decir, no tampoco, digo micólogos aficionados a lo mejor a la micología, la han quitado del medio para que a lo mejor otra gente no se intoxique. No, si está haciendo su labor, déjala. Aunque sea la peor del mundo, para ti, pero para el ecosistema es muy positiva, ¿no? Y aquí estamos todos los que fuimos allá a campo, así que nada. Allí se veía ya un día claro, veíamos hasta el cerro de la cabeza, de la Virgen de la Cabeza, y los buenos aficionados a las setas como vosotros, espero que hayamos aprendido un poquillo, y ahora si queréis pues pasamos, os comento algunas curiosidades. En la exposición, como he comentado, no están todas las especies puestas, yo no soy un taxónomo al uso y un experto, tendrían que venir aquí pues mis maestros como Juan de Dios, David, en fin, que son mucho más conocidos, algunas especies sí las controlo y bueno, algunas pues sí os puedo comentar curiosidades, ¿no? Igual que hice allá en campo, pues lo haré con buena gana aquí ahora en la exposición y después viene lo bueno. Muchas gracias. Así que nada, vosotros.